Ahora, sin más preámbulos, le doy la bienvenida aquí a nuestro querido profesor Simón Villalobos, decano de RTM Academy y director y fundador de Parenting, Theology and Apologetics. Simón, ¿cómo estás, hermano? Un Muy placer bien, tenerte hermano, por muchas acá. gracias, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Es una bendición tenerte aquí con nosotros. Qué bueno que RTM se pueda aquí unir con tu ministerio para que podamos edificar, para que podamos capacitar y formar a la iglesia, para que la iglesia esté preparada ante el desafío que demanda la gran comisión y la defensa de la fe. En verdad es una bendición, nos sentimos honrados de tenerte aquí con nosotros. Bueno, cuéntanos, antes de dar inicio, de qué va a tratar el curso, de qué se va a tratar, cuánto va a durar, durante cuántas semanas estaremos aquí conectados a la misma hora y por el mismo canal. Ok, bueno, una vez más, bienvenidos a todos y gracias por haberse unido en esta noche conmigo para estudiar juntos. Judas, falsos maestros entre nosotros, es una serie de lecciones que trata precisamente acerca de falsos maestros. Para aquellos que vieron el video que subimos de promoción, donde ven varios pastores predicando, de una vez les digo, no vamos a criticar a nadie, nos vamos a enfocar exclusivamente en lo que dicen las escrituras. Si de ahí sale comentarios, ¿verdad? Examinando a ciertos predicadores o ciertas personas que consideramos falsos maestros, lo haremos con todo respeto, pero siempre a la luz de la palabra. Pero una vez más, el punto no es tirarle tierra a nadie, el punto es ver qué es lo que nos dice las escrituras, qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar y cómo debemos de tomar este libro en nuestra vida diaria. Judas es un libro muy pequeño, pero muy conciso, creo que muy relevante para estos días que hemos estado viviendo, así que durante las próximas, no sé, 8 o 10 semanas, son 25 versos, hoy solo vamos a ver 2, así que esperemos que no se nos que no nos llegue Navidad, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? Ir verso por verso, examinar todo con profundidad y ver qué es lo que el Señor nos quiere decir. Amén, amén, perfecto, claro que sí, Simón, muchas gracias. Pues bueno, ya lo escucharon y sin más preámbulos vamos a iniciar. Quiero que comencemos primero por una corta oración para entregarle este momento al Señor y que sea el Señor edificándonos y usando a su siervo Simón y sea Él edificándonos. Bueno, Amén. amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te honramos y te damos toda la gloria a ti. Gracias porque por ti aquí estamos, existimos, nos movemos, bendito Señor. Gracias porque fuera de ti nada podemos hacer. Gracias Señor porque tú nos elegiste para que podamos estar en este momento edificándonos en tu palabra, Dios. Te pedimos que toques los labios de Simón, háblanos a través de él, ministranos a través de él, de manera que sea tú y solamente tú a través de tu palabra y mediante tu Santo Espíritu, edificando a tu iglesia, bendito Padre. Ponemos en tus manos este precioso momento, la conectividad, todas las conexiones que tenemos en Facebook, la conexión que tenemos aquí por Zoom y ponemos en tus manos el internet, wifi, todas las redes para que seas tú, Señor, tomando el control de todo, que todo funcione de una manera correcta, Señor Jesús. Y te pedimos, Padre Celestial, que seas tú nuevamente estando aquí con nosotros, bendito Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te hemos orado y te entregamos este precioso momento. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Bueno, mi hermano, entonces ya son todos tuyos. Ok, bueno, pues una vez más, bienvenidos a nuestra sala de RTM Academy y de Theology. Ya ni me sé la otra, ¿no? Como es Parenting, Theology and Apologetics. Para los que no conocen qué significa eso, es una página que manejo yo con asistencia de mi esposa a veces cuando me dice que ponga algo o que lo quite porque está demasiado fuerte. Pero básicamente esa página está enfocada en equipar a los padres, no solo a ser mejores padres, pero también teólogos y apologistas. También tratamos de todo tipo de tema, de Biblia, teología, apologética, religiones falsas, cultura. Entonces, si a usted le interesa, usted nos puede seguir por ahí. Pero bueno, en esta noche nos vamos a estar enfocando en este libro que les había comentado y que ya habíamos hecho varios anuncios, que es el libro de Judas. Antes de continuar, para los que no me conocen, mi nombre es Simón Villalobos. Vivo en la ciudad de Conroe, Texas, al norte de Houston.
Estoy casado con Vanessa Villalobos, tengo 3 hijas, 2 gatos. Los otros 2 gatos los tuvimos que dejar ir, pero aquí estamos para la gloria de Dios. Entonces, como mencionó el hermano, yo doy algunos cursos en RTM Academy y también para la Universidad Bautista de Luisiana, así que si está interesado, hable con nosotros al final. Pero una vez más, Judas nació hace bastante tiempo en tocar en este tema precisamente porque yo en una ocasión estaba pensando, ok, quiero enseñar, no enseño en la iglesia, no tengo una página en Facebook, que voy a agarrar Facebook, mi Facebook personal, quien se quiera unir conmigo a las 11 de la noche lo vamos a hacer, pero ¿qué libro será bueno enseñar? Entonces mi esposa sugiere, pues haz Judas. Y yo, Judas, ¿por qué Judas? Dice, porque es corto y aparte te sirve, agarras experiencia. Ok, vamos a hacer Judas. No sabía cómo me iba a enamorar de este libro, independientemente de lo corto, sino de todo el contenido que creo que fue el momento justo de que yo lo estudiara. Muchas veces las cosas que comparto en Facebook no son necesariamente para las personas, sino las escribo para mí, porque me bendicen a mí y yo simplemente lo quiero compartir. Y Judas es precisamente eso. Judas es un libro que me ha ayudado a mantener mi fe, que me ha ayudado a no tener miedo, que me ha ayudado a ser precavido y analizar bien cada cosa que alguien me dice que viene en el nombre del Señor. La Biblia nos anima a juzgar con justo juicio, a examinar todas las cosas a la luz de la palabra. Entonces Judas es un libro que a mí me ha bendecido y por eso nosotros, no solo como RTM Academy, pero yo personalmente quise compartirlo con ustedes de todo lo que Dios me ha dado. Entonces, Judas, hoy vamos a estar viendo 2 versículos, el versículo número 1 y el versículo número 2. Entonces, si usted tiene su Biblia, váyase allí al libro de la epístola de Judas. Es el penúltimo libro más bien antes de Apocalipsis. Y no solamente voy a leer los primeros 2 versículos, sino vamos a leerlo todo para que tenga una idea de qué es lo que se va a tratar. Entonces, vamos empezando. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo, misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Mas estos blasfeman de cosas que no entienden, y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto, por estas cosas son ellos destruidos. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y por lucro se lanzaron al error de Balaam, y perecieron en la rebelión de Coré. Estos son escollos ocultos en vuestros ágapes, cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos, son nubes sin aguas llevadas por los vientos, árboles de otoño sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. Son como olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza, estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. De estos también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo: He aquí, el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos,
y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Estos murmuradores quejumbrosos que andan tras sus propias pasiones hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, y tened misericordia de algunos que dudan, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo, y ahora, y por todos los siglos. Amén. Wow, tremendo, ¿no? Bastante material ahí para pasarnos. Entonces, si usted no había leído Judas, por esta razón me emociona este libro. Porque es un libro que no se anda con rodeos, no es que la Biblia lo haga, ¿verdad? Pero Judas empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y a decir muchas cosas que si hoy nos podemos examinar a los falsos maestros, es como, wow, o sea, el Espíritu Santo, qué bueno que no dejó a Judas hablar de lo que quería hablar y en cambio le dijo que hablara sobre esto. Porque es algo que es muy relevante y muy necesario para la iglesia. Segunda de Pedro y Judas, si ven la presentación, nuestro pasaje principal va a ser obviamente Judas, pero solamente les puse aquí algunas comparaciones. Por ejemplo, Judas y Pedro, al menos segunda de Pedro 2, hacen una condenación explícita de los falsos maestros. Si usted lee FM, son falsos maestros. No quise ponerlo todo porque luego se ve feo, se ve asimétrico y me da ansiedad. Entonces, hablan de los falsos maestros, como hemos visto. También hablan acerca de que niegan al Señor soberano. Más adelante, cuando lleguemos a esa parte, vamos a ver cómo ellos, entre comillas, predican al Señor, pero también lo niegan al mismo tiempo. Judas y Pedro nos mencionan también este episodio que hubo de los ángeles caídos. Hay mucha especulación acerca de quiénes son. Vamos a hablar también sobre eso. Ahora, si ustedes se dan cuenta, al menos en Judas, Judas habla y empieza a tirar ejemplo tras ejemplo tras ejemplo, pero notemos algo. Judas entiende que su audiencia está familiarizada con lo que él está mencionando. Incluso vimos que menciona a Enoc. ¿Por qué lo menciona? También vamos a ver eso, así que no se preocupe. Mencionan a Sodoma y Gomorra como ejemplo de los falsos maestros y de sus consecuencias. Es decir, los falsos maestros van a ser juzgados también como Sodoma y Gomorra. Vemos que los falsos maestros rechazan y desprecian la autoridad. Si usted ha tenido experiencias con falsos maestros, usted va a notar que ellos no se dejan corregir. Entonces aquí Judas y Pedro toman el tiempo para explicar por qué no lo hacen. No solo eso, vemos que ambos dicen que estos falsos maestros blasfeman a los seres angelicales. Hemos oído que la blasfemia contra el Espíritu Santo es algo terrible, entonces aquí menciona blasfema a los ángeles. Vamos a ver qué tan feo es. Hablan acerca de que los ángeles mismos no andan pronunciando juicio, por ejemplo, en el caso de ¿quién habíamos dicho? Del arcángel Miguel. Disputando el cuerpo de Moisés, no andaba ahí diciéndole a Satanás, te reprendo. Él dijo, no, el Señor te reprenda. Los falsos maestros, como vemos, se la pasan también haciendo todo lo contrario. Y finalmente, Judas y Pedro están de acuerdo en que son manchas en nuestros ágapes. Ágapes, muchos saben, significa amor, pero Judas usa esta palabra para otra cosa que tenía en mente. Los falsos maestros, segunda de Pedro 2:17, dice que son manantiales sin agua, y Judas dice que son nubes sin agua.
Cuando vemos que viene esta tormenta y hace bastante ruido y al final no pasa nada, bueno, así son los falsos maestros, ellos dicen. Judas 18, siguen sus pasiones impías. Ok, están dentro de la iglesia, predican en la iglesia, pero siguen sus pasiones impías y sus propias pasiones, dice Pedro. Entonces vamos a estar viendo conforme vayamos avanzando cómo se comparan estos dos escritos. Antes de llegar allí, vemos los primeros versos que dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Judas se presenta rápidamente, pero la pregunta automática es la siguiente. ¿Cuál Judas? ¿Judas Iscariote? Judas Iscariote, hasta donde sabemos, se quitó la vida. Judas en cierta forma nos dice quién es, pero vamos a ver. En cuanto a la autoría de Judas, ha habido como cierta confusión en la iglesia primitiva, a lo largo de la historia. Varios padres de la iglesia lo entendieron que era el hermano del Señor Jesús, pero también hay otros que dijeron que no, es otro Judas. Por ejemplo, hay unos que dicen, por ejemplo, Clemente de Alejandría no solo afirma que Judas es el hermano del Señor, sino que también comenta sobre la reticencia del autor al identificarse como tal. Otros dicen que no era ese Judas, era otro Judas diferente. Por ejemplo, aquí tengo algunas cosas que ellos dicen. Este es Clemente de Alejandría. Judas, que escribió la epístola católica, el hermano de los hijos de José y muy religioso, aunque conocía la relación cercana del Señor, pero no dijo que él mismo era su hermano. ¿Pero qué dijo él? Judas, siervo de Jesucristo, de él como Señor, sino el hermano de Santiago. Porque esto es cierto, él era su hermano, hijo de José. Bueno, él está diciendo, sí, aquí vemos que él está afirmando que es hermano de Santiago, hijo de José. Jesús era hijo de José, Santiago era hijo de José, este Judas es hijo de José. Entonces nos está dando pistas para más o menos saber quién es él. Por otra parte, leyendo otro comentario de lo que es la Biblia versión internacional en inglés, esta versión dice lo siguiente: aunque el pseudoautor quisiera clarificar a cuál Judas se refiere, no es este el caso y hace más difícil saber con certeza quién es este Judas. Por otra parte, su audiencia pareciera saber quién es, sugiriendo que es el Judas más prominente, hermano de Santiago más prominente. Entonces, ¿qué está diciendo esta Biblia? Bueno, el autor solamente dice hermano de Santiago, o sea, Santiago era un nombre común, Judas era un nombre bastante común. Entonces, ¿a quién le damos el título? Y están diciendo, puede ser este, puede ser el otro. Bueno, unos dicen, no, es aquel persona, el que andaba ahí haciendo revueltas. No, este es Judas Iscariote. No, ¿cómo va a ser Iscariote si Iscariote ya se murió? Lo cierto es que cuando dice Judas, siervo de Jesucristo, nos está dando bastante material. La Biblia por lo menos menciona, dependiendo a qué comentarista lea, entre 5 y 8 Judas. Yo aquí solamente puse unos cuantos. Entre estas cosas, que es un nombre muy común. Si usted dice, bueno, ¿qué tan común es este nombre? Judas lo podemos ver como Judá o como Judea. A veces se usa en el Nuevo Testamento para referirse a una región grande, incluido Capernaum. Entonces, el griego Yehudas es muy común. Judas Iscariote, Judas, Judea, Judá. Entre los Judas que tenemos a Judas Iscariote en Mateo 10. Tenemos a Judas, hermano de Jacobo, que es el que menciona aquí esta carta. Tenemos a Judas, el que ayuda a Pablo después de que el Señor Jesús se le aparece. Tenemos a Judas, o a quien también le llaman Barsabás. Y finalmente este otro Judas que encontré fue un Galileo revolucionario, que les mencioné hace ratito. Entonces, ¿cuál de todos es? Déjenme les leo aquí este pequeño escrito. Entre Judas de Damasco, el que ayudó a Saulo,
y Judas llamado Barsabás, un profeta de Jerusalén, dice, solo estos dos últimos son posibles candidatos a ser autor, pero es poco probable que alguno de ellos haya escrito el libro, ya que el autor se designa a sí mismo como el hermano de Santiago. Judas pareciera tratar de, en vez de decir hermano del Señor Jesús, prefirió usar llamado, o más bien hermano de Santiago. Entonces, si tú escribes a una iglesia y la iglesia ya te conoce, lo más seguro es que él tenga algo en mente. Me hago más pequeño y solo me relaciono con alguien conocido. Más pequeño como. No me voy a presentar como el hermano del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él es mi Salvador. Mejor me presento como alguien conocido. ¿Quién es este conocido? Santiago. Pero ahorita vamos a ver ahí más adelante. Hasta ahorita la evidencia nos dice el Judas del que está hablando es Judas, el hermano del Señor Jesús, o medio hermano del Señor Jesús, hermano de Santiago. Me regreso aquí un poquito para acá. Ok. Eso es en cuanto al nombre. Fechas. En cuanto a la fecha de escritura de este libro, dependiendo a quién consulte, hay varias. Por ejemplo, estas dos que me llaman la atención es que se escribió entre el 65 y el 80 después de Cristo. Por ahí. La otra dice que entre el 69 y el 75. Ambos dicen que no se menciona la caída de Jerusalén, entonces depende a quién consulte, ahí está más o menos la fecha. En cuanto a su trasfondo, vemos que Judas, cuando empieza a escribir su carta, él dice, por ejemplo, en el verso 3, por el gran empeño que tenía de escribiros acerca de nuestra salvación, he sentido la necesidad de escribirles a exhortar, a contender ardientemente por la fe. Judas tenía una intención, él quería hablar acerca de nuestra salvación. Yo le digo mucho a las personas, yo la verdad soy malísimo para socializar. En la iglesia me cuesta, una vez comenté en Facebook cómo le hacen para hablarle a la gente, lo hacen ver tan fácil. Y yo sí me acerco a la persona, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Y ya se me acabó la conversación. Pero en el momento en que me dice, oiga hermano, tengo una pregunta de la Biblia. Ay, sí, ya nos pasamos horas. Ahora, si se trata de hablar de nuestra salvación, ok, y cuéntame tú, y cómo fue tu experiencia, y qué pasaje te ha bendecido, y ahí nos vamos de largo. Yo me imagino a Judas así. Judas tenía en mente, quiero escribirles para hablar de nuestra común salvación, de cómo Cristo nos rescató del pecado, de cómo antes estábamos muertos y ahora estamos vivos en Él, tenemos vida eterna, el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu y todo eso. Pero ¿qué pasa? Dice Judas, pero he sentido la necesidad de escribiros, exhortándonos a contender ardientemente por la fe. Aparentemente, había una necesidad más grande que el Espíritu Santo. Obviamente la palabra del Señor es inspirada por Dios, que el Espíritu Santo tuvo que intervenir para que Judas escribiera sobre este otro tema más delicado, este otro tema más importante. Esta carta claramente se opone a los falsos maestros cuyos estilos de vida son inmorales, y aparte que engañan con arrogancia. Judas vivía en un tiempo en el que el cristianismo estaba bajo ataque político severo por parte de Roma, además de una infiltración de apóstatas y libertinos. Ahora, consideremos algunas cosas. El Señor Jesús dice, he aquí los mando como ovejas entre lobos. Dice, pero en aquellos días, o más bien vendrán lobos rapaces. Pablo advierte, van a venir lobos rapaces. Pedro dice, van a venir, así como se levantaron falsos profetas, se van a levantar falsos maestros. Pero cuando leemos Judas dice, estas personas ya se infiltraron, ya están aquí. Entonces tiene mucho sentido cómo ahora Judas tiene que cambiar, no su audiencia, sino tiene que cambiar eso que es más importante, eso que quizá
provoque a personas que estén enamorados, por decirlo así, de este maestro que le está enseñando y diga Judas, no, ese maestro está mal, por esto, por esto y por esto. Esta carta es una carta confrontadora, es una carta que nos para en donde estamos y decir, ok, necesito examinar muy bien lo que alguien me esté diciendo, porque si fue importante en aquel tiempo, seguro es importante hoy. Entonces, eso es más o menos lo que pasa en el trasfondo. En cuanto al bosquejo, vemos que los versos 1 y 2 son el saludo, versos 3 y 4 es contender por la fe. En el pasaje del 5 al 16 es donde ya vimos que se explica más claramente el carácter y acusación de los falsos maestros. Del 17 al 23 es donde dice, ok, estos son los falsos maestros, pero ustedes, la iglesia, esto y esto y esto. Finalmente me gusta porque termina con una bendición. Empieza Judas presentándose como siervo del Señor Jesús, pero termina alabando al único Dios y Salvador. Entonces, yo sé que posiblemente ya hay preguntas, vayan escribiéndolo en el chat y váyanlas guardando. Judas, hermano, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Ya vimos que Judas, el Judas más probable, es el hermano de Santiago. Y aquí Judas se presenta ahora, o primeramente, como siervo de Jesucristo. Judas Jesucristo doulos. La palabra doulos del griego significa siervo, esclavo, es el rango más bajo entre sirvientes. Una vez mi hija, cuando nos movimos a la iglesia en donde estamos actualmente, en el programa de jóvenes le invitaron a un club que se llamaba doulos y le enseñaron esa palabra nueva en griego y un día llegó a la casa, oh, estoy en este club que se llama doulos y este y aquello. Y le digo, ok, ¿sabes qué significa doulos? Dice, no, no sé. Dice algo del servicio, dice, sí, es un esclavo. O sea, está el jefe, está el supervisor, está el otro, está el que limpia, está el que hace los mandados y hasta abajo está doulos. Digo, ahí estás tú en ese grupo. Y se queda así como que, what? O sea, ¿qué onda? Y me gusta mucho esta palabra porque lo primero que hace Judas no es decir hermano de Jesucristo, es siervo de Jesucristo. Es un cambio increíble porque la Biblia nos dice que ni sus hermanos creían en el Señor Jesús cuando estaba enseñando. Por cierto, tampoco el otro hermano Santiago le creía a su hermano Jesús. Y sin embargo, aquí vemos este cambio radical. Judas no se presenta como su hermano, sino como su siervo del Señor Jesús. Ahora, quiero que meditemos en esto. Ser siervo, en la iglesia usamos mucho la palabra, ¿cómo estás, siervo? Dios te bendiga, siervo. Pero si examinamos, siervo es lo más bajo que hay en esta jerarquía de servidumbre. Pero ser siervo del Señor no es desagradable, no es degradante, al contrario, es una afirmación de libertad. Es una libertad del pecado, es una libertad de todo lo que nos separaba de Dios. En otras palabras, como puse aquí, el amor por el Señor lo lleva a expresar este servicio apasionado de ser un esclavo en libertad. Santiago también lo hace de la siguiente manera. Él dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. El hermano del Señor Jesús dice, Santiago, siervo, doulos. Ellos no tienen problema en ponerse este título, porque ellos saben su lugar. Ellos reconocen al Señor como lo que es el creador del universo, su salvador, su redentor. Pedro lo hace de la siguiente manera. Pedro tiene motivos para decir apóstol, pero ¿cuál es la palabra que usa primero? Siervo. Siervo y apóstol de Jesucristo, los que han recibido una fe como la nuestra. A muchos no nos gusta usar títulos. Creo que
es bueno, pero usted va a notar que los falsos maestros lo primero que hacen, especialmente en su página en Facebook, es poner un título antes de su nombre. Ahora, yo puse aquí profesor SB, no me diga falso maestro, ¿verdad? Sí, porque, ay, mira, el profesor Simón se puso profesor. No, yo estoy hablando de los otros, yo no soy falso maestro. Pero los falsos maestros les gusta, no sé, antes la tendencia era profeta, ¿verdad? O apóstol fulano de tal. Ahora vemos querubines, ahora vemos, ah, creo que uno se hace también, ¿cómo se llama? No es el profeta también, pero querubines, arcángel, nombres bien raros que te quedas, ¿what? O sea, como decían en Argentina, ¿no? ¿De dónde sacan eso? ¿Que no saben que somos siervos del Señor Jesús? Una de dos, o no conocen la Biblia, o la conocen y se niegan a estar en su lugar. ¿Quién es el que salva? ¿El profeta, el apóstol o el Señor Jesús? A estas personas les encanta todo tipo de títulos. No estoy enojado, estoy hablando importante. Judas, siervo del Señor Jesucristo, y ahora sí, hermano de Jacobo. Aquí, como mencioné, Juan dice que ni aun sus hermanos creían en Jesús, pero este Jacobo ha estado diciendo Santiago y la verdad la razón es la siguiente. En inglés se llama James y la traducción debe ser Santiago, pero también se traduce Jacobo. Entonces usted estaba, ¿qué está diciendo? ¿Cuál Santiago? Ok, lo que quise decir era Jacobo. Ay, perdón por eso, es Jacobo. Bueno, eso pasa a veces. Entonces, Jacobo es uno de aquellos que tampoco creía en el Señor Jesús. Jacobo tuvo un encuentro con el Señor. En 1 Corintios 5 se nos dice que Jesús se le apareció a los 12 y luego a tal, luego a Jacobo. Luego Pablo dice, como un abortivo, a mí. Pero menciona a Jacobo y es interesante porque Jacobo hasta ese momento aparentemente no creía en su hermano. Ahora, por otra parte, en Hechos 1:14 lo vemos que cuando estaban esperando en la casa, en el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, él ya estaba allí. Algo pasó, algo lo cambió radicalmente de ser un incrédulo a ser ahora un discípulo, un seguidor, no de su hermano Jesús solamente, sino de su Señor Jesús. Y esto es bastante interesante porque cuando uno viene a Cristo, uno no solo ve su condición, sino ahora reconoce quién es el Señor. Yo solo soy la creación. Si el Señor le ha placido usarme, es solamente por su gracia, no por algo que yo tenga en especial. Los falsos maestros dicen, oh, yo tengo la capacidad de esto, de aquello. Y la primera que te avientan cuando los criticas, ¿a cuántos has salvado tú? Yo a ninguno, yo no soy el que salva. El Señor es el que salva. Entonces, ¿qué pasa con este Jacobo? Bueno, vimos que fue testigo de la resurrección, según Pablo. No solo eso, después vemos que él tiene un lugar de prominencia en la iglesia de Jerusalén. Vemos que él tiene varias decisiones importantes. Pasa de ser de un incrédulo a un discípulo y finalmente, al menos hasta donde leemos en Hechos, a ser alguien prominente en la iglesia. Saulo, recién convertido, lo conoce en Gálatas 1:19. Se menciona que Jacobo se vuelve un pilar. Cuando Pablo habla con ellos, con Jacobo y con Pedro, me parece, él les dice, bueno, el Señor se me apareció, me imagino que le cuenta su testimonio, y le dice, y él me enseñó esto y esto y esto y esto cuando estaba 3 años en Arabia, y quería venir con ustedes, que son los pilares, para ver qué piensan. ¿Y qué le dijeron? No, es exactamente el mismo mensaje. Dale, le dieron la mano del compañerismo. ¿Qué pasa con los falsos maestros?
¿Qué pasa cuando vas y le dices, oye, el mensaje que estás enseñando no es el mismo que está en la Biblia? Es que tú eres un inmaduro espiritual. Oh, tú estás frío, tú no tienes al Espíritu, tú no tienes la unción. No. Estos falsos maestros inventan cosas y creen que Dios les habla cuando en realidad son sus propios pensamientos. Y como vemos aquí, líder de la iglesia en Jerusalén. Entonces tenemos a Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo. Ahora explica a quién le escribe esta carta. A los llamados, amados en Dios Padre. A los llamados la palabra kleitos, que significa llamados, o también se puede usar como invitados, pero en este contexto se refiere a aquellos que son cristianos. Esta palabra refleja la convicción del Nuevo Testamento que un cristiano es producto de Dios en su gracia, alcanzando a los pecadores y trayéndolos a una relación con Él. Llamados no significa en este contexto ser invitados. No es de que, ok, te invito a que seas salvo. No, es un llamado eficaz, es un llamado del Señor Jesús que te atrae por medio de su Espíritu Santo, te renueva, te regenera, crees en Él y eres eternamente salvo. Aquí esta carta va escrita explícitamente a los cristianos verdaderos, no a los cristianos en general, a los cristianos verdaderos. Entonces, no es como si Dios estuviera invitando a las personas a una fiesta y que ellas pueden aceptar o rechazar. Más bien, esta palabra significa escoger o seleccionar. La elección de Dios o es de Dios porque Él es el Señor haciendo todo el trabajo. El verdadero cristiano es llamado por medio del Evangelio. Aquellos que son llamados por medio del Evangelio. Yo le pregunto a usted, obviamente no me puede contestar, pero puede decir sí o no. ¿Por qué es cristiano? Porque seguramente alguien le presentó el Evangelio. Fue llamado a Cristo por medio de su Evangelio. Si usted dice que es cristiano, pero no cree en el Evangelio, ahí ya tenemos problemas. Por ejemplo, 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Aquí llamados no es que se le está invitando a ser santos, llamados es como que son traídos para ser santos. 2 Tesalonicenses 2:14. Y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro Evangelio. ¿Cómo nos llamó? Mediante el Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted cree que Dios va a llamar a alguien para alcanzar la gloria de Jesucristo y que no lo alcance? No tendría sentido. Pero si llama a alguien eficazmente, es transformado, regenerado por el Espíritu Santo, claro que va a alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Va a ser perfeccionado cada día más, hasta llegar a ser como el varón perfecto. Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Aquí no queda invitado, sino que son para aquellos a que han sido eficazmente atraídos al Señor. Entonces, llamados aquí, a Judas está refiriendo, esta carta es para ti, cristiano. ¿Cómo sabemos eso? Simón, ¿cómo puedes comprobar eso? Bueno, él dice adelante, yo quería hablar de nuestra común salvación. ¿Cómo va a querer hablar de nuestra común salvación con alguien que ni siquiera es cristiano? ¿Verdad? Pero si vemos que es para los cristianos, tiene todo el sentido y coherencia y testimonio viendo el resto de las escrituras que se refiere a los cristianos. No solo eso, dice a los llamados santificados en Dios Padre. Él está diciendo, estos que son llamados son santificados. ¿Qué significa agiazo? Es hacer santo, purificar, consagrar. Cuando hablamos de algo que es santo, quiere decir algo que es separado. Cuando decimos que Dios es santo, Dios quiere decir que Él está aparte. No hay nada que se le compare. Nosotros somos santos, somos apartados para Él. ¿Cómo somos apartados para Él? Por medio de Cristo,
para Dios. Ahora, no sé qué versión tenga usted en su Biblia, pero usted puede que note algo, que la mía dice, por ejemplo, santificados, pero hay otra que dice amados en Dios Padre. ¿Quiere decir que hay problema? No, no. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Bueno, ya vimos, aquellos que son llamados también han sido santificados en Cristo, han sido apartados para Él. Todos estos términos que estamos viendo son para personas verdaderamente nacidas de nuevo. El enfoque de esta carta, así como la carta de Pedro, es para los cristianos. 1 Corintios 6:11, y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, fueron santificados, apartados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo, en el Espíritu de nuestro Señor. Ahora, habíamos dicho, ok, amados o santificados. Romanos 1:7 dice, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Colosenses 3:12. Entonces, como escogidos de Dios, santos, santificados y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. En realidad no importa si su versión dice santificados o amados, el punto es este, fuimos llamados, somos amados y somos santificados por medio de Cristo. Independientemente de la versión que se lea, el punto es que ser santificados o amados es a causa de una relación íntima con Dios, que solamente el cristiano verdadero experimenta. Es apartado para Dios y también es amado por Dios. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero todo tiene que ver con esto que resalté aquí. El punto es que ser santificados o amados es a causa de una relación íntima. ¿Cómo crezco en santidad? Bueno, entre más conozco a Dios leyendo las Escrituras, en un tiempo de oración. No puedo conocerlo si no leo las Escrituras. Hay gente que lee las Escrituras, pero no han sido regenerados. No conocen a Cristo, solo conocen la Biblia, como un ejercicio académico. Es el trabajo del Espíritu Santo el que nos trae a Él por medio del Evangelio y ahí comenzamos esta relación. Entonces, llamados, santificados y finalmente dice, guardados en o para Jesucristo. Aquí también hay un poco de diferencia en algunas traducciones. Algunos dicen en Jesucristo y otros dicen para Jesucristo. La palabra guardados, tereo, tiene que ver con algo que está protegido como en una fortaleza. Entonces, por ejemplo, si dijera guardados para Jesucristo, podríamos decir que es una traducción muy atractiva, ya que significa que Dios no permite que nos perdamos en medio de un mundo lleno de incertidumbre. Él, en este sentido, promete guardarnos por causa de su Hijo. Es decir, cuando decimos guardados para Jesucristo, es que el Señor nos va a tener guardaditos allí, seguros, para su Hijo. Por otra parte, si somos guardados en Jesucristo, nos habla de un Señor que no deja que nos perdamos. En este caso, Cristo nos asegura que nadie nos arrebata de su mano. Juan 10, 28 al 30. Si la versión dice, en Jesucristo somos guardados en Él, ¿quién le puede quitar algo a Cristo? Nadie. Y no solo eso, estamos en la mano del Hijo y en la mano del Padre. Entonces, una vez más, no importa cuál de las dos traducciones, el punto es que el verdadero cristiano califica para estas dos. Alguien que no es cristiano no está ni cerca. Entonces, si usted nota, aquí tenemos una triada de cosas. Cuando dice Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, y esta carta va escrita a los cristianos que son llamados, santificados o amados y guardados para Jesucristo. Durante la carta, Judas va a estar usando esta serie de triadas o grupos de tres para dar explicaciones. Cuando habla de los falsos maestros lo hace. Aquí cuando habla acerca de
de los cristianos lo hace y es lo que vamos a estar viendo. Por ejemplo, él continúa, después de que dice a quién le escribe, hace el saludo oficial o común que se hacía en este entonces, que es el siguiente. Verso 2. Misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Cuando hablamos de misericordia, en esta segunda triada, está hablando acerca de eleos en griego, que es una compasión, ya sea divina o humana. La forma de esta compasión o de esta misericordia, la mejor manera de explicarlo, pienso yo, es obviamente yéndonos a las escrituras. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, a su compasión por nosotros. ¿Cómo? Por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Él no tuvo misericordia, tuvo compasión de nosotros y por eso nos salvó. No por algo que haya visto, sino porque a Él le place. Romanos 9, 15, 16. Porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Palabras claves, Dios tiene misericordia y tiene compasión. Me gusta mucho porque en el hebreo la palabra misericordia, tendré misericordia del que tenga misericordia, no se usa, aquí vemos el verbo tendré, pero lo interesante es que la palabra misericordia se usa como verbo. Él básicamente está haciendo esta acción de tener misericordia sobre el que quiere. Y no depende, como dice, del que quiere ni del que corre. No se trata de lo que tú hagas o no hagas, sino de Él solamente. La salvación es exclusiva de Él, a quien Él le place. Entonces, Él dice misericordia, paz, que es la segunda palabra, eirene, que es descanso, quietud, silencio, establecer de nuevo en alguien. Esta no tiene mucho sentido en español, establecer de nuevo en alguien, pero en inglés tiene mucho sentido, to establish, déjame acuerdo cómo era, to establish new in someone, pero la idea que tenía este escrito era de que algo que se había roto ahora es restablecido de nuevo. Y lo que se me viene a la mente cuando estaba estudiando era el jardín del Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, la relación se rompió. Pero ahora por medio de Cristo es restablecida de nuevo en nosotros. Esta enemistad que teníamos con Él es ahora establecida de nuevo entre Él y yo en la forma de paz por medio de Jesucristo. ¿Por qué paz? Porque antes éramos enemigos de Dios, estábamos en guerra con Él, estábamos alejados completamente, merecíamos toda su ira justamente, pero ahora por medio de Cristo, solamente para los verdaderos cristianos, misericordia, paz. Romanos 5:1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, o por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz para con Dios. Ya no estamos en guerra, ahora estamos y tenemos paz. Finalmente, la última palabra de esta segunda triada es amor, ágape. Amor, afecto, una vez más, benevolencia. Y si antes estábamos en guerra, cuando dos se pelean, no es porque se aman. Usualmente las guerras son por odio, por ver quién es mejor, por ver quién gana, por quitar terreno, lo que sea. La Biblia nos dice que Dios odia a los que hacen el mal, a los hacedores de maldad. Entonces, ese era lo que Dios hacía. Alguno puede decir, bueno, no dice odiar, ama menos. Bueno, lo importante es que no nos ama como Él ama a su Hijo. Pero ahora por medio de Cristo ya no es ese sentimiento, por decirlo así,
sino más bien ahora Él nos ama en Cristo. ¿Por qué? No porque lo merecíamos, no porque somos los mejores en algo, sino simplemente, como vimos, porque Él le plació y por el trabajo de su Hijo en la cruz. Ahora Él nos ve y nos ama porque ahora estamos seguros en Cristo. Entonces, los dos primeros, misericordia y paz, cimentadas en el amor eterno de Dios, se expresan grandiosamente en este siguiente pasaje. Yo seré el Dios de todas las familias de Israel y ellos serán mi pueblo, así dice el Señor. Ha hallado gracia en el desierto el pueblo que escapó de la espada, Israel. Cuando iba en busca de su reposo, desde lejos el Señor se le apareció diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te he traído con misericordia. Y luego termina diciendo, Judas, misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Notemos algo, este inicio de la carta es enfocada para los cristianos. ¿Y por qué enfatizo que Judas está hablando a cristianos? Porque los cristianos son las únicas personas que van a poder contender por la fe si hay un falso maestro entre nosotros. Hay un juego que se llama Among Us. Son unos monitos chiquititos de colores y tienen como unas gafas negras. Yo nunca he jugado ese juego. Yo lo que les voy a decir es basado en lo que mis hijas me cuentan. Pero el punto es que están como en un lugar, una fábrica, no sé lo que sea. Y la traducción literal sería entre nosotros. Y usted está ahí jugando, pero el punto es ir con ciertas preguntas, poniendo atención porque uno de ellos es un traidor o no es del grupo. Y si te descuidas, esa persona te puede herir o te puede matar o te puede sacar de ese juego. Entonces, es básicamente lo que pasa dentro de la iglesia. Hay falsos maestros que están entre nosotros, pero no son de nosotros. Entonces, aquí Judas está escribiéndole a cristianos verdaderos para decirles, te estoy escribiendo a ti por la siguiente razón, y después dice lo que pasa y luego lo que espera que hagan. No porque a Judas le place, sino recordemos porque el Espíritu Santo está inspirando estas palabras para nosotros. Entonces, la idea es que en estas próximas semanas podemos examinar esto y no necesariamente tomar una actitud de que, pastor, deme su sermón para ver si no es falso. No. La idea es ser expertos en nuestro Señor Jesús para que cuando digamos algo que no va de acuerdo a su palabra lo podamos identificar y corregir. En cuanto, no sé cuántos de ustedes son maestros, que por cierto Santiago dice que no todos sean maestros porque serán juzgados más severamente, pero el punto que tenía es este. Como maestros debemos de manejar la palabra de Dios con precisión, debemos estar listos para encontrar el error. John Calvin decía lo siguiente: la diferencia entre los maestros y los apóstoles, hablando de los dos originales, es que los apóstoles no están ligados a un lugar, a una iglesia, por decir, sino que andan como mensajeros. Apóstol significa alguien que es enviado, apóstolos. Entonces dice, ellos andan de lugar en lugar. Dice, pero el maestro se le requiere que esté en el lugar donde está para que se asegure que la buena doctrina o la sana doctrina sea preservada. Entonces los que son maestros tienen esa responsabilidad. No es estar como policía, saber qué fallas le encuentra al que está enseñando, sino estar ahí preparado para ayudar a aquellos que estén confundidos, para aquellos que estén preocupados, o si se requiere, llamar a esa persona que está enseñando cosas malas y decirle, ok, vamos a hablar sobre esto. Ahí se va a dar cuenta quién es un falso maestro. Los falsos maestros no se dejan corregir. No quiere decir que si alguien enseña algo mal, ya es un falso maestro, no. Hay personas que están genuinamente equivocadas y necesitan ser corregidas. Por ejemplo, Apolos. Apolos fue llamado aparte, oye, está bien, está muy bueno todo lo que enseñas, pero como que falta esto y aquello. ¿Y qué hizo Apolo? Oh, gracias, qué bueno. Y por eso fue recomendado con cartas y toda la cosa. ¿Pero qué hacen los falsos maestros? Te bloquean de Facebook. Al menos a mí me han bloqueado y me han escrito a las escuelas y ¿a poco ahí tienen a este Simón? Pero bueno, es otro cuento. Pero esa es la reacción de los falsos maestros y si usted le hacen eso, va por buen camino.
pero una vez más, debemos de ser misericordiosos, ¿verdad? Tratando con humildad y misericordia a aquellos que se oponen. Entonces, aplicaciones prácticas de estos primeros dos versos. Número 1. Somos siervos de Jesucristo, ya no somos esclavos del pecado, ya no estamos bajo el lazo de Satanás, ya no somos sus títeres. Ahora, por la gracia de Dios, somos salvos y libres para servirles de corazón y agradecidos además por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Todo lo que somos, todo lo que hacemos es por Él y para Él. Siempre digo esta frase que me fascinó cuando me gradué del seminario. Y este era el primer año que entraba el nuevo presidente, y él dijo, me impactó ese sermón y qué bueno que lo dijo porque ya se me andaba subiendo el orgullo. No permitas que tus credenciales o diplomas te hagan tratar como menos o ver menos a las personas. Al contrario, cada vez que lo veas en la pared, recuerdes y reconozcas de que todo lo que tienes, lo que eres y donde estás es por misericordia de Dios y no porque depende de ti. Ay, hasta se me puso chinita la piel. Pero es la realidad, somos siervos de Jesucristo, yo soy siervo de ustedes y estamos aquí para servirles. Número 2. Somos llamados, santificados y amados. El llamado de Dios en nosotros fue eficaz, fue efectivo. Si somos verdaderos cristianos, ahora somos suyos, le pertenecemos. Cada vez que Dios nos ve por medio de la sangre de Cristo, Él no ve a un Simón blasfemo, a un Simón mentiroso. Él ve a alguien que ha sido justificado y que ahora es santo y apartado para Él. Aunque pecamos todavía, Él siempre está listo para perdonarnos si nos arrepentimos de corazón. Este es un trabajo, la santificación es un trabajo que es de cada día renunciar a aquello que nos está desviando. Pero recordar que somos amados por Dios por causa de Cristo. Y número 3, gracia y paz. Al ser cristianos somos hijos de Dios, no enemigos. Este domingo les decía a los muchachos del grupo de jóvenes, estamos estudiando el Padre Nuestro, y la primera frase es Padre Nuestro, fue todo lo que estudiamos, 2 palabras. Y yo les decía, antes en el Antiguo Testamento nadie le decía Padre a Dios. De hecho a Jesús lo querían matar por andarle diciendo Padre, por ponerse al mismo nivel que Dios. Digo, pero este cambio radical que trajo Cristo es de que ahora podemos ir a este Jehová, a este Creador, Rey del universo, y decirle Padre y expresarle lo que sentimos, lo que queremos, lo que necesitamos, y Él está ahí para respondernos y darnos si lo hacemos conforme a su voluntad. Entonces ya no somos enemigos. La Biblia nos dice que Él no escucha las oraciones de aquellos que hacen maldad. Ahora Él escucha nuestras oraciones porque Él nos separó para Él. Disfrutamos de una relación íntima con Él y la esperanza de estar con Él para siempre. Entonces, si algo se puede llevar de todo lo que hablamos, son estas 3 cosas. Siervos de Jesucristo, llamados, santificados, llamados, y gracia y paz para nosotros. ¿Amén? Ok, wow. Realmente hay mucha tela de dónde cortar, como diríamos por acá en Colombia. Hay mucho que asimilar, esto es algo que hasta ahora está comenzando. Y pues bueno, recuerden que RTM Academy tiene sus programas en apologética cristiana, en apologética histórica, apologética científica, en teologías y desafíos contemporáneos, en teología sistemática, entre otros. Y ahí están. De hecho, en cualquier momento pueden solicitar becas, en fin. Digamos que el propósito con el cual nació RTM Academy y el fin por el que creamos con Simón este programa o esta división más bien de educación continua de RTM Academy es con el propósito de poder capacitar a la iglesia y que esté preparada ante el gran desafío que manda la Gran Comisión y la defensa de la fe. Y desde luego, cuando estabas hablando, Simón, recordé un poco cómo fue mi caminar o cómo llegué yo al cristianismo.
Pues bueno, ya varios saben, yo antes, cuando dejé el ateísmo y llegué al cristianismo, tenía mucha hambre, sed de conocimiento, todavía lo tengo, sino que, que lo haya perdido, seguimos estudiando desde luego, pero yo recuerdo que con ese afán de querer aprender mucho, yo recuerdo que yo sintonizaba un canal de televisión cristiano protestante, no voy a decir el nombre de ese canal, y desde las 5 de la mañana yo estaba conectado escuchando programas, a todos los pastores, a todos los predicadores que estuvieran allí en ese canal. Había un día en el mes en el cual recuerdo que pasaban todos los predicadores allí, entonces era mi día favorito en el mes porque los escuchaba absolutamente a todos, ¿no? Recuerdo que uno de ellos un día dijo en televisión, no me dijo a mí, sino a toda la audiencia, que vamos a recibir el don de lenguas. Entonces arrodíllate frente al televisor, pon la mano sobre el televisor, que vas a recibir el don de lenguas. Y pues obviamente yo estaba hasta ahora llegando, yo todo ingenuo, me arrodillé frente al televisor, coloqué la mano sobre el televisor para ver si recibía el don de lenguas. Y bueno, y cosas así por el estilo que son un poco, ¿cómo decirlo? Un poco místicas, la verdad. Sí, un poco místicas y que eso puede atraer la atención de muchos. En este mismo canal, de hecho, es muy acostumbrado el tema y algunos predicadores van muy con la mano de los pactos, ¿no? Entonces, ¿quieres un milagro grande? Entonces, así también debe ser el pacto, ¿no? Entonces, del tamaño de tu pacto, así debe ser tu ofrenda. ¿Bien? Entonces es por eso que hoy, si quieres un curso grande, entonces debes también darle una ofrenda a Simón grande, ¿no? Si quieres un curso pequeñito, entonces debes darle una ofrenda pequeña. No, mentiras. No, bromeo, estoy bromeando. ¿Bien? Pero una broma en serio. Al final dejamos la cuenta de PayPal y de tu banco y todo para que te transfieran. No, pero mira, y pues obviamente uno tiene dos opciones en su caminar con Cristo. Entonces, la primera, quedarse con la mera predicación que recibes en televisión o que recibes el domingo. O dos, estudiar y profundizar en la escritura. Bien, obviamente yo opté por la segunda opción, estudiar y profundizar en la escritura. Yo no soy de los que cree que la letra mata, ¿no? Hay que estudiar, hay que profundizar. La escritura, de hecho, nos exhorta a que nos preparemos para responder, dice 1 Pedro 3:15, ¿no? Entonces, tienes solamente esas dos opciones. Si optas por la primera opción, te vas a quedar con solamente un porcentaje, una muy pequeña parte de lo que la palabra de Dios, de lo que Dios puede ofrecer para tu vida en cuanto a edificación, en cuanto a formación. Entonces, por eso exhorto a los que nos están viendo por Facebook Live, los que no están ahorita por Zoom, a los que nos van a ver por diferido en YouTube, a que no se queden con esa mínima parte. Estudien, profundicen. Cada enseñanza que reciban, cada cosa que escuchen, cada cosa que lean, pásenlo por el filtro de la palabra. Incluso ese ejercicio lo pueden hacer ahora mismo con Simón, mientras Simón les está aquí hablando, pásenlo todo por el filtro de la palabra de Dios, porque finalmente el único omnisciente y aquel que tiene la verdad absoluta, soberana, es la palabra de Dios, Dios Todopoderoso. Gracias, Simón. La gente ha estado inquieta por ahí enviando varias preguntas en el chat, entonces permíteme, vamos a mirar algunas de esas preguntas que están por allí. A ver, ¿qué dicen por acá? Los que tengan preguntas pueden levantar la mano también, yo voy a ir al chat, pero sería interesante que pudieran ustedes levantar la mano y hacerle la pregunta ahí en vivo y en directo a Simón. Vuelvo y digo, no somos omniscientes, no las sabemos todas, lo que no sepamos, no lo inventamos, no, bromeo nuevamente, no, lo que no sepamos, nos comprometemos con ustedes también a seguir estudiando y a seguir profundizando para aclarar toda duda e inquietud. Vamos con, bueno, como estoy mirando de atrás hacia adelante,
para evitar aquí los saludos también que nos han estado enviando. Permítanme y ya vamos con Natalia. O bueno, mientras que llego al chat, hagamos esto. Vamos primero con Natalia, con la pregunta de Natalia. Primero las damas, para que vean que aquí no reina el patriarcado. Te escuchamos, Natalia. Buenas noches, profe Buenas Simón. noches. Buenas noches. Primera vez que me dejan hablar de primera, porque siempre me dejan de última. En todos los cursos y en todas las clases que vemos, a mí siempre me dejan de última. El Y patriarcado por lo opresor. general, siempre, sí, terrible. Y por lo general, en algunas soy la única mujer y me dejan de última. Entonces, por fin, tengo que hacer una raya hoy. Bueno, profe, pues muchas gracias por la clase de hoy. Es un curso que de verdad pues me llama bastante la atención porque pues es una situación, es uno de los libros que también me ayudó mucho al darme cuenta pues en la congregación en la que estaba, sí, que estaban predicando pues falsas doctrinas y tergiversando la palabra. Entonces era como una de las cosas que yo tenía con el Señor, del Señor, por qué estas personas siguen predicando, o sea, por qué a pesar de que todo lo que dicen, todo va en contra de la palabra, ¿por qué está ahí, Señor? Porque entonces el libro como que nos da esas luces del por qué. Entonces el Señor me decía, ahí está, en el libro de Judas, ahí está, ¿por qué ellos están ahí? Ellos van a seguir yendo, se van a seguir levantando, se van a seguir infiltrando, pero una cosa es cuando uno lo entiende y lo lee, y otra cosa es cuando ya lo vive uno y le pasa a uno y uno tiene que aceptar lo que dice la palabra. Sí, ya es bastante difícil. Por otro lado, a qué viene mi pregunta, es por lo menos esas personas que han llevado, que hablan del Señor, que tienen digamos, una buena doctrina, que predican, que supuestamente van acorde a la luz de la palabra, pero su vida y su ejemplo, por las luces, o sea, por debajo de cuerda, es todo lo contrario, ¿sí? ¿Qué pasa con esas personas que, es un ejemplo muy, yo sí quiero decir nombres, como Ravi Zacharias, ¿no? Él era una persona que en apologética, uno de los grandes referentes, una persona pues que aparentemente defendía el evangelio con musulmanes, con gente donde podría correr peligro su vida, y pues nos damos cuenta que en el fondo no era una persona que estaba viviendo una moralidad cristiana. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Son guiadas por el Señor? ¿Son guiadas por el Espíritu Santo? Si cuando predican pues van acorde a la luz de la palabra, pero su vida no lo es. Claro, el caso de Ravi Zacharias, para los que no lo conocen, Ravi Zacharias era uno de los, puede decir, filósofo, teólogo, apologista más prominente hasta hace unos años. Tenía una escuela que se llamaba Ravi Zacharias International Ministries. De hecho, de ahí también saqué unos diplomas. Muy buen material. Ravi Zacharias, al menos a mi esposa y a mí, nos bendijo mucho. Muchas de sus preguntas fueron geniales. Sus libros también nos ayudó bastante. El problema fue lo que pasó al final de su vida, que ya después de que falleció, que fue un golpe fuerte, obviamente buen apologista, defensor de la fe, salieron varias cosas que aparentemente no eran consistentes con la vida de un cristiano. Obviamente uno puede decir, bueno, él a lo mejor fue un error o lo que sea, pero ya cuando es una lista de cosas permanente, que no es una ocasión, sino que era algo que se estaba llevando a cabo detrás de las cámaras, entonces sí uno llega a la conclusión, bueno, ¿qué pasó con él? En el caso de él, yo no pudiera decir directamente que haya sido un falso maestro, pero quizá que haya sido una persona que sabía las escrituras, pero que no era un verdadero cristiano. Yo creo que esa sería la diferencia. Alguien que es verdaderamente nacido de nuevo va a predicar la sana doctrina, puede equivocarse, como mencioné al principio, hay personas que a lo mejor están genuinamente equivocadas, pero eso no los hace falsos maestros, simplemente les falta capacitarse más. Pero cuando alguien descaradamente no solo vive una vida que no va conforme a las escrituras, pero que también su enseñanza es en contra de las escrituras,
y no quiere darse cuenta o no se deja corregir, entonces ahí tenemos un candidato para falso maestro. Ahora, cabe la otra opción. Hay personas que tienen una vida aparentemente buena, piadosa, pero su mensaje es opuesto a las escrituras. Esos también son falsos maestros, porque en realidad no es como viven necesariamente nada más, sino también lo que enseñan. Entonces todo debe tener un balance, todo debe ser algo que vaya conforme a la palabra, no solo el mensaje, sino también mis acciones. Entonces, yo no, por ejemplo, voy a usar a mí de ejemplo. Yo no sé, bueno, mi esposa ahí está, ahí que me confirma que ponga sí o sí no. Yo no quiero decir que necesariamente yo era un falso maestro, pero yo puedo decir que yo era un maestro que enseñaba la Biblia eficazmente, pero no era salvo. Entonces, lo que me faltaba a mí era que yo necesitaba conocer al Señor que predicaba. Entonces, ahí es donde uno, por eso digo, debe ser paciente, debe ser, Pablo le dice a Timoteo, sean pacientes y humildes con los que se oponen para que por si acaso Dios les provea arrepentimiento. Pero por ejemplo en casos como Benny Hinn, Kenneth Copeland, Creflo Dollar, Paula White, algunos de Hillsong, Joel Austin, entonces todas estas personas son claros falsos maestros porque su mensaje no es el evangelio, es otra cosa que no se le compara. De acuerdo. Gracias Simón. Gracias Natalia por tu pregunta. Vamos ahora con momentos, Bill. Por favor, dinos tu nombre. O bueno, no es necesario que digas tu nombre. Si quieres ser anónima, también no hay problema. Tranquila, que no vamos a forzar a nadie. Sí, nada más que para exponer una situación. Alguna vez yo escuché a un muchacho que hizo una pregunta al respecto de que él había visto cómo uno de sus falsos maestros había sanado a alguien, o sea, había presenciado el momento de la sanidad. Entonces su pregunta se desarrolló de la siguiente manera: ¿por qué, siendo un falso maestro y lucrando de este don de sanidad, seguía sanando y Dios no le había quitado este don? Entonces otro pastor le responde y le dice, como Dios le dio ese don y él estaba usando mal ese don y estaba lucrando con él, Dios le iba a pedir cuentas del mal uso que estaba haciendo con el don que le había dado. Entonces, no sé si esté correcto o el Señor no se lo quita por misericordia y le va a pedir cuentas porque lo estaba usando para luchar. Y creo que en muchas ocasiones se da ese tipo de cosas. Ok, solo para ver si entendí, hay una persona que hacía sanidades, pero aparentemente no era cristiano y Dios no le quitó eso y él seguía haciéndolo para lucrar por eso. ¿Algo así? No te escuchamos. No te escuchamos, creo que... Pero si es algo así, es que se te fue el audio. Ok. Bueno, ok. Para empezar, mencionaste que tenía este don. Suponiendo que alguien tenga don de sanidad. Si es un don del Espíritu, la pregunta es, ¿a quiénes da el Espíritu estos dones? ¿A todos o a ciertas personas? Dice la Biblia que el Espíritu reparte conforme a su voluntad los dones. ¿Pero a quiénes? A los cristianos nada más. Los únicos que tienen dones son los cristianos. Por ejemplo, yo tengo el don de maestro. Mi esposa tiene el don de discernimiento y a veces tengo que irme a las escrituras porque no soy tan fácil de discernir algunas cosas. Mi discernimiento está aquí, ella la tiene más fácil, ¿verdad? Hay otros que tienen quizá don de lenguas, para que no me llamen cesacionista. Hay unos que tienen otro don de ciencia, don de sabiduría, don de lo que quiera. Pero cada quien usa su don para edificación de la iglesia. Esa es otra
pauta, ¿no? Los dones son no para mí, son para la iglesia, para edificación de la iglesia como un cuerpo de Cristo. Entonces yo podría hacer algunas afirmaciones sin miedo. Número uno, no creo que si haya, ¿es posible que haya hecho milagros? Sí. ¿Quiere decir que son de Dios? No necesariamente. ¿Puede haber excepciones? Sí, pero no lo sabemos. Número dos, en base a sus acciones y a lo que estaba haciendo, ¿se puede decir que era cristiano? No, porque está lucrando de un don que supuestamente Dios le dio. Número tres, él está posiblemente, como podemos afirmar que no es, o más bien podemos decir que posiblemente no sea Dios, que él está atribuyendo el trabajo de demonios al Espíritu Santo. Lo que pasa con los falsos maestros hoy en día es lo siguiente. Cuando Cristo hacía milagros, le decía que hacían milagros por el poder de Belcebú. Sí. ¿Verdad? Le estaban atribuyendo el trabajo del Espíritu Santo a demonios. Hoy en día es lo opuesto, le atribuyen el trabajo de demonios al Espíritu Santo. Entonces, si yo supiera de una persona así, de hecho tenemos una persona cercana que muy apreciada por la familia, lo amamos como persona, pero él enseña un evangelio que no es el evangelio de Cristo. Puede que hable de prosperidad, que tenga un ministerio bastante fuerte, pero hay que decirle la verdad. Tú no estás enseñando el evangelio. Ten cuidado porque puede ser un falso maestro. Entonces, esta persona si pudiera, yo hablaría con él, o más bien lo exhortaría, porque de maestro a maestro, ¿sabes qué? No puedes estar lucrando de esto. Este don no es tuyo, este don es de Dios. Ahora, de que Dios le va a pedir cuentas, claro. Todos los que no son cristianos, cuando estén ante el trono de Dios, le van a rendir cuentas por todas las cosas que hicieron. A menos que se arrepienta y que Dios tenga compasión de él y lo salve. Pero así en base de lo que tú mencionas, es muy posible que sea un falso maestro. Mira, Simón, que esa pregunta que hizo momentos recuerda precisamente lo que les comentaba de este caminar. Una de las cosas que más me llamaba la atención eran esos prodigios, esas señales, esos milagros que hacían muchos de estos falsos maestros. Por ejemplo, una de las personas que yo admiraba mucho cuando yo llegué era Cash Luna, por ejemplo. Cuando yo llegaba yo admiraba mucho a Cash Luna, sí. Y yo veía sus milagros y las líneas de poder que colocaba en el piso y que nadie podía traspasar, las líneas de poder y todo este tipo de cosas. Y esa pregunta a mí me surgió. Yo decía, bueno, si hacen milagros seguramente provienen de Dios, ¿no? Y hubo dos pasajes que me llamaron la atención en ese momento y que el Señor me ministró acerca de ello. Uno lo encontramos en segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 en adelante, que dice, esto es Biblia de las Américas, dice: y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Entonces, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que se crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Pero lo que me llamaba la atención era que ese inicuo, ese mensajero, ese anticristo, venía con todo poder y señales y prodigios mentirosos. En algunas versiones, de hecho, dice milagros. Viene un inicuo, viene un hombre a hacer milagros, y con los milagros es que engañará a la gente. Y eso me llamaba mucho la atención porque yo decía, ok, wow, espera. Es decir, vendrá alguien en el nombre de Satanás también a hacer milagros, y mucha gente será, en este caso, segunda Tesalonicenses es una carta dirigida a la iglesia. Está aquí el apóstol haciendo una advertencia acerca de que alguien vendrá a la iglesia precisamente a engañarlos con falsos milagros. Y otro pasaje era segunda de Pedro capítulo 2 versículos 2 al 3, lo leo en Nueva Traducción Viviente, dice: habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad,
y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventaron mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes, pero Dios los condenó desde hace mucho tiempo y su destrucción no tardará en llegar. Bueno, entonces estos dos pasajes, entre otros, desde luego, entre ellos Judas, me iluminaron al respecto y me llamaron la atención. Me dijeron, oye, cuidado, porque también como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, no todo el que haga milagros, no todo el que eche fuera demonios, y todas estas personas llegarán ante su presencia, ¿y qué es lo que Jesús les dirá? Apartados de mí, hacedores de maldad, yo jamás los conocí. Entonces, en conclusión, el tema de señales, el tema de prodigios, el tema de milagros, el tema de que vuelen, leviten, hagan llover polvo de oro en sus iglesias, sea lo que sea, eso no es una señal absoluta para decir que realmente este es un hombre de Dios. Y yo creo, Simón, no sé tú qué opinas, pero el problema aquí es que tenemos hoy en día una iglesia que se ha dejado llevar por el sensacionalismo, por la emocionalidad. Sí, es una iglesia que se mueve más por emociones que por convicciones. Sí. Claro, ahorita lo que se me ocurría cuando hablabas es de que a veces cuando la iglesia está aburrida es cuando empieza a buscar cosas que le traigan. Entonces, ¿qué quiero decir con aburrida? Que no están estudiando la palabra de Dios en la iglesia, que no están haciendo lo que tienen que hacer. Y eso también es culpa de los líderes. De acuerdo. Así que este es un llamado para los líderes que nos están viendo y que nos van a ver, y es un llamado también para la iglesia, para que sea también un poco como la iglesia de Berea, ¿no? Vayan y comprueben las escrituras y lo que se les está predicando es verdad, es la palabra de Dios. Bueno, vamos con una siguiente pregunta y después de Beto vamos con una pregunta que hace Samsung aquí por el chat. Bien, entonces Beto, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por todo. La verdad es que yo no tengo pregunta como tal, simplemente estoy emocionado de poderlos ver, de poder estar con ustedes. La verdad, soy admirador de su trabajo, tanto de Simón como de Joaquín. Gloria a Dios, gracias. Les agradezco demasiado. Lo que han hecho, yo los estoy siguiendo, gracias a una amiga, los estoy siguiendo mucho, y pues me han servido de mucho apoyo. Y desde cuando he querido platicar con ustedes, pero no se ha podido. Pues muchísimas gracias. No, gracias, Beto. Gracias. Ante eso siempre decimos solideo, gloria. Cuando quieras hablar con nosotros, ahí nos puedes contactar por interno en Telegram, o nos envías un mensajito. Puede que nos demoremos, pero te respondemos en lo posible, ¿vale? Y pues nada, toda la gloria a Dios, porque pues ante todo... Uy, ¿qué pasó? Pues ante todo lo que Simón está enseñando aquí, lo que nosotros hablamos, finalmente no lo inventamos nosotros, ¿no? Sino que es la palabra de Dios. Amén. Simón, te pregunta Samsung. A ver. Mira hasta dónde ha llegado este live, ¿no? El mismo Samsung te pregunta. Hola, Simón, con Alexander. Ok, bueno. ¿Un motivador se puede considerar un falso maestro? Yo creo que depende del motivador. Si estás pensando en Daniel Habib, obviamente él no es cristiano. Él es un muy buen motivador. Si estás hablando de Joel Austin, ahí hay que ver qué es lo que enseña él. Por ejemplo, a veces escuchando sus predicaciones tiene cosas muy motivadoras y usa la palabra, y hasta cierto punto uno podría decir, bueno, ok, está bien. Pero cuando ese es todo tu mensaje, entonces ya Cristo no es el mensaje. Estás creando expectativas en personas que no le apuntan a Cristo, y eso es peligroso. Entonces, para muchos, Joel Austin es un falso maestro. Pudiéramos decir que al menos su esposa sí le ha escuchado que dice cosas como, por ejemplo, cuando vienes a adorar, no lo haces para Dios, lo haces para ti. O sea,
hello, ¿no? Eso es una evidencia clarísima de que no está, yo creo que ni conoce a Dios. Pero la realidad es esta. ¿Hay personas verdaderamente cristianas o que verdaderamente nacen de nuevo en esas iglesias? Yo creo que sí. ¿Van a estar ahí todo el tiempo? No, Dios se va a asegurar de sacar de allí a los suyos. Y yo creo que muchos de aquí podemos dar testimonios de que cuando el Señor nos salvó, dejamos lo que teníamos que dejar por la verdad. Entonces, en corto, un motivador no necesariamente quiere decir que es un falso maestro. Hay que examinar su mensaje. Así es. Gracias, Simón. Bueno, aquí una pregunta que hacen sobre todo es para la academia. Dice Juan, si tengo un grupo de hermanos para estudiar en RTM Academy, ¿hay posibilidad de becas? Estoy en Paraguay capacitando un grupo de jóvenes. Claro que sí, desde luego, siempre hay oportunidad para recibir alguna beca de RTM Academy, alguno de los cursos, incluso varios cursos de los que dicta Simón. De hecho, varios no, todos los cursos que dicta Simón, todos los cursos que dicto yo. Simón, los que estén interesados, él dicta el curso de Respondiendo al Hinduismo y Budismo, dicta conmigo el curso de Teología Reformada, y ahora mismo este año se viene un curso que dicta Simón sobre Paterología, la doctrina de Dios Padre, Introducción a la Teología Sistemática. Viene también un curso de homilética, ¿no? Simón, vas a dictar este año un curso de homilética, si el Señor lo permite. Entonces, claro, puedes solicitar becas para los cursos, te puedes comunicar por interno o te comunicas por el correo electrónico de la academia o por el enlace, el link de contacto de la página web de rtmacademy.org y ahí nos contactas, nos escribes, pero claro, desde luego, ahí te esperamos. A ver, vamos a ver si hay alguna pregunta. David dice, la ICAR, no sé qué es o quién es de alguna manera una falsa maestra? No. Yo creo que es la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, Iglesia Católica Romana, supongo. Bueno, no sé, David, si de pronto nos pudieras aclarar. ICAR, sí, sus términos dice ICAR. Bueno, en fin. Sí. Bueno, ¿tú qué opinas, Simón? La Iglesia Católica Romana, después de un debate ardiente con mi esposa sobre eso, a veces, o sea, qué bueno que el hombre no está solo, ¿verdad? Porque cuando yo quise hablar sobre la Iglesia Católica, me dijo, ¿de qué vas a hablar si no sabes? Entonces me tocó estudiar. Pero lo interesante es de que sí, la Iglesia Católica Romana, aunque se consideran cristianos, su mensaje no es el de las Escrituras. Ellos trabajan bajo un sistema de obras. Tienes que hacer cosas para mantenerte salvo. Hablando con un señor, un muchacho, no sé quién es, en Facebook, un apologista romano, y una vez le pregunté, oye, entonces tú no tienes seguridad de tu salvación. Me dijo, no. Yo digo, wow. O sea, en la Iglesia Católica es un sistema de salvación por obras, aunque obviamente ellos lo niegan. Todos los sacramentos aportan a esa salvación. Todas las oraciones, todas las penitencias. Si lees la Biblia, te dan como estas indulgencias para que peques, ¿no? Entonces, es un sistema por obra, no es el evangelio que Pablo presenta en los Gálatas, en Romanos. Es un evangelio totalmente diferente. Entonces, yo no diría que son falsos maestros, yo diría que es una religión falsa. Ok, gracias, Simón. Bueno, Reinaldo pregunta, yo creo que unas dos preguntas más, la de Reinaldo y otra, y terminamos acá, y los demás guardan sus preguntas para las siguientes sesiones. Recuerden que esta no es la única sesión que tendremos, todavía quedan unas 7, 8 sesiones más aproximadamente. Muy atentos. Reinaldo pregunta, ¿qué podemos hacer con esos llamados pseudoapóstoles profetas? ¿Qué podemos hacer? Bueno, para aclarar, ¿hay apóstoles hoy en día? Bueno, depende de qué quieren decir con apóstoles. Mi padre es pastor, fue con un hermano de la iglesia a visitar una iglesia en México, en un estado de México. Y en ese sentido, la iglesia oró por él y fueron. Entonces, en ese sentido, fue de apóstol, fue de enviado. Apóstolo significa alguien que es enviado.
Cuando Jesús manda a los 12 discípulos o a los 70 de dos en dos, fueron apóstoles, fueron enviados. Entonces, si se refieren a ese tipo de personas que la iglesia envía a otro continente a predicar el evangelio como misioneros, ese es un apóstol. Si ustedes conocen aquí a Jorge Walters, en ese sentido, él es un apóstol porque está de misionero allá. Él es de Chile y él está de misionero allá. Entonces, un apóstol en este contexto es un misionero. Ahora, si se refiere a un apóstol como oficio que tenían los 12 apóstoles y Pablo y Matías, entonces no, ya no hay apóstoles. Los apóstoles son el fundamento, Cristo la piedra angular, y nosotros edificamos encima de eso. Entonces, si hubiera apóstoles hoy en día, tendríamos que considerar sus palabras como inspiradas por Dios y tendríamos que agregarlas a la Biblia. Entonces ahí ya nos metemos en problemas. Pedro dice, no hay palabra más confiable más que las Escrituras. Pablo dice, y en último, como un abortivo, fui a mí el más pequeño de los apóstoles, ¿no? Entonces, los apóstoles, como en la Biblia, ya no hay. Ahora, si te refieres a personas que se dicen llamar de los apóstoles, bueno, necesitamos hacer... Si la pregunta es, ¿qué hacemos con ellos? Bueno, vamos a ponerlos a prueba. Hay 3 requisitos para ser apóstoles. Haber sido escogido personalmente por el Señor Jesús, haber estado con Él desde el principio de su ministerio y haberlo visto resucitado. Entonces, si fallan en una de esas, no son apóstoles genuinos. Ahora, si dicen que Dios se le apareció en sueños, bueno, nada más le recuerdan a José Smith. Bueno, si dicen que... o sea, el simple hecho que no estuvieron con el Señor Jesús por 3 años, o del principio de su ministerio, ya eso descalifica a cualquier persona que se ponga título. ¿Qué podemos hacer o qué debemos de hacer? Lo más importante, el punto no es agarrarlos a palos, sino hablar genuinamente. Oye, ¿por qué te llamas apóstol? ¿En qué te basas para decir que eres apóstol? ¿Cuál autoridad tienes? ¿Tienes la autoridad de escribir como los apóstoles? ¿El Señor te revela cosas nuevas? ¿Qué cosas te ha revelado? Ok, me reveló eso. Ok, ¿es conforme a las Escrituras? Ok, bueno, prefiero las Escrituras. ¿No es conforme a las Escrituras? No lo necesito. Entonces hay varias cosas que se puede hacer, pero lo más importante es tratar de guiar a la persona a Cristo. Siempre Cristo debe ser el centro de nuestras conversaciones, aunque las personas con las que hablemos crean que sean cristianas. Porque estamos en el negocio de salvar personas, no de ganar argumentos. Entonces hay que ser pacientes y cuando los llevemos a las Escrituras, ahí se va a notar si están dispuestos a recapacitar, a ser confrontados por la palabra y a cambiar sus caminos. Ok, muchas gracias, Simón. Bueno, no tenemos más preguntas por acá. Nos vemos, creo que dentro de 8 días, el próximo lunes, ¿cierto, Simón? ¿Es la cita nuevamente? Sí, lunes. Ok, nos vemos nuevamente el lunes, a no ser que haya algún contratiempo que tengamos que informar por el grupo de Telegram. Los que no están en el grupo de Telegram, los invitamos, por ejemplo, los que están ahorita mismo en Facebook, entren a www.rtmacademy.org/inscripciones y allí se unen a nuestra comunidad, van a recibir material gratuito como el PDF del día de hoy, van a acceder a eventos gratuitos, próximos eventos que hagamos, entre otras cosas. Entonces, gracias por habernos acompañado en este día, gracias, Simón, por haber dado inicio a este curso, gracias por tu disposición, gracias por habernos acompañado. Le extendemos un agradecimiento también a Vanessa por haberte prestado a nosotros por este tiempo, de ese tiempo en familia, y muchas gracias de verdad, Simón. Gracias a todos los que estuvieron aquí conectados por Zoom y a aquellos que estuvieron también conectados por Facebook Live. Esto ha quedado grabado, subiré el enlace, luego les compartiré el enlace de YouTube donde quedará grabadas cada una de las reuniones, cada una de las sesiones, y también les enviaré, por si tienen más preguntas quizá, les voy a enviar un segundo grupo, un enlace de un segundo grupo ahí por Telegram, un grupo que se llama De Regreso a las Fuentes. Ahí pueden enviar mensajes, preguntas, contribuciones. En lo posible, por favor, traten de no generar spam de pronto enviando devocionales o predicación. No quiero decir que el devocional sea un spam, sino que es un grupo destinado
simple para este tema de preguntas y respuestas, y pues ahí Simón estará atento para responderles, ¿vale? De pronto aquellos que se quedaron con una pregunta o de pronto están un poco temerosos a salir al aire y decir, no, yo no voy a preguntar esto porque tal que sea alguna pregunta que no va, o en fin. Bueno, entonces para eso creamos todos estos medios, ¿no? Pues nada, recuerden, tenemos matrículas abiertas a los programas de RTM Academy. Tenemos el programa de apologética histórica, el programa en apologética científica, tenemos el programa de respondiendo a las teologías y desafíos contemporáneos, donde vemos religiones, sectas y demás, el programa de teología sistemática y también el programa completo en teología y apologética cristiana. Así que los invitamos para que se matriculen y tomen estos cursos de estos programas. Pues bueno, hasta la próxima, bendiciones y nos vemos por los mismos canales y a la misma hora. Simón, hermano, bendiciones. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Adiós, feliz noche.